Revelado, dos escalofriantes relatos de trabajadores del turno de noche en un mundo embrujado. La noche caía lentamente sobre la ciudad que nunca duerme, donde las luces titilaban como estrellas perdidas en un cielo gris. Mario, un enfermero de 32 años, se preparaba para enfrentar otro turno nocturno en el hospital público del barrio marginal que lo había visto crecer. Un aroma a desinfectante le daba la bienvenida, pero esa noche era diferente. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, una sensación de que algo oscuro se cernía en las sombras, como si los muros del hospital retuvieran secretos que nunca debía descubrir. Al avanzar por los corredores desolados, una risa infantil resonó en la distancia. Mario se detuvo. ¿Una risa en medio de la penumbra? No era la primera vez que escuchaba rumores sobre el área restringida, esa sección del hospital encerrada después de una serie de muertes dudosas. La tentación de aclarar sus dudas crecía, pero también lo hizo el golpe de su corazón acelerado. «Ignóralo», se repetía a sí mismo, sumido en la rutina de su labor. Sin embargo, la curiosidad y la inquietud creaban una espiral ascendente de pánico. Con cada paso, el eco de aquellas risas parecía crecer, transformándose en un canto de sirenas, llamándolo hacia lo desconocido. En la sala de descanso, sus compañeros se miraban entre sí con ojos perdidos y murmullos en voces apenas audibles. Las palabras se desvanecían en el aire. Algo estaba mal. ¿Oyeron eso?, preguntó una enfermera con manos temblando. Nadie le respondió. La desconfianza se filtraba entre ellos como un veneno. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mario no pudo resistir más, y empujado por un instinto básico de supervivencia, se dirigió hacia la puerta desgastada que daba acceso a la sección prohibida. Al llegar, su corazón latía como un tambor. La oscuridad envolvía el lugar, y una risa infantil retumbó detrás de la puerta como un llamado siniestro. ¿Se atrevería a abrirla? La curiosidad se convirtió en un impulso irresistible, y entre la ansiedad y el miedo, empujó la puerta. La oscuridad lo tragó. Dentro, figuras etéreas se dibujaban en el fondo. Las risas se convirtieron en llantos desgarradores, un eco de los pacientes olvidados, aquellos que habían sido desechados por un sistema que nunca les dio voz. Frente a él, los rostros mostraban miradas de ayuda, de sufrimiento. Mario, aterrorizado, comprendió que había cruzado una línea sin retorno. De repente, el tiempo se detuvo y la pesada atmósfera se volvió asfixiante. Mientras tanto, Ana, su compañera de trabajo, también estaba atrapada en su propio torbellino de terror. Las desapariciones de mujeres jóvenes en su barrio pesaban sobre sus hombros, y la idea de perder a su hermana pequeña la mantenía en alerta. Esa ferviente necesidad de proteger la familia la instó a investigar, a desafiar lo que muchos consideraban simplemente historia de mujeres asustadas. Con cada paso que daba en búsqueda de respuestas, el peligro parecía acercarse más. Las sombras comenzaron a rodear a Ana, y en un momento de quietud sintió un escalofrío a sus espaldas. Aquellos ojos que la observaban desde la oscuridad no eran imaginaciones, era una advertencia. Los mundos de Mario y Ana se estaban acercando, como dos imanes dispuestos a chocar en una revelación que podría terminar en desastre.
¿Podrán ambos sobrevivir a lo que acecha entre las sombras de sus vidas? La verdad estaba a punto de ser desenterrada, desatando una tormenta de terror que jamás imaginaron. La oscuridad envolvía cada rincón del hospital, y Mario sintió que las paredes le cerraban el paso. En aquel instante, los susurros de los rostros agonizantes clamaban a su alrededor. Su instinto le decía que debía salir de ahí. Pero las risas, esas risas de niño, resonaban con un eco que parecía irresistible, un eco que prometía revelar secretos que restregaban las entrañas del alma. Mientras sus pasos temblaban sobre el suelo frío, de repente sus ojos se fijaron en un rincón. Una sombra más oscura que el resto parecía moverse, girando con agilidad. Una pequeña figura, apenas visible, pasó como un susurro. ¡Ayuda! Estaba allí, apenas audible. Mario no podía creerlo. Era una ilusión. Agachándose para ver con más claridad, su corazón se detuvo cuando la figura se alejó, dejando tras de sí un aire helado. Las risas, ahora convertidas en llantos, hacían eco en su cabeza. En la sala de descanso, Ana sentía que la presión aumentaba. Su mente no podía dejar de pensar en su hermana. La conversación en torno a las desapariciones se tornaba cada vez más oscura, y el ambiente se impregnaba de una combinación de ansiedad y desesperación. Miró a su alrededor. Cada compañero tenía la misma expresión de miedo. Sin embargo, su determinación por encontrar respuestas la impulsaba a dejar la sala y enfrentarse a sus propios demonios. Caminando por el pasillo, el crujir de sus pasos se mezclaba con murmullos lejanos. Algo no estaba bien. Notó que las luces parpadeaban y una risa, esta vez masculina, resonó más cerca, como una mueca burlona que la desafió a seguir adelante. Se detuvo. El escalofrío le recorrió la columna, pero recordó el rostro de su hermana y ese miedo se transformó en rabia. Sin embargo, no estaba sola. La sombra de un hombre la observaba a lo lejos, oculto detrás de un carrito de suministros. Mario, paralizado en el tiempo, sintió como una mano fría se posaba sobre su hombro. Se giró de golpe, pero no había nadie. La oscuridad jugaba con su mente, lanzándole recuerdos de aquellos pacientes olvidados que clamaban por justicia. Una figura más se hizo visible, un médico con bata blanca que había perdido su esencia, su mirada fija y vacía. «Ellos no deben saber», murmuró, antes de desvanecerse en el aire. Sin pensarlo dos veces, Mario decidió salir corriendo de aquel lugar maldito, mientras los ecos de sufrimiento resonaban en su cabeza. Cada puerta que pasaba parecía cerrarse, como si el hospital mismo se negara a dejarlo salir. Con cada zancada, la sensación de ser observado lo perseguía, y en ese momento entendió que había algo más en juego, algo que lo buscaba de regreso. Ana, por su parte, también había llegado a la conclusión de que la figura que la observaba no era un mero espectador. En un destello de valor, se volvió hacia la sombra y le exigió que se mostrara. «No te tengo miedo», gritó, pero el eco de sus palabras fue respondido con más risas burlonas, ahora un coro que llenaba el hospital. El aire se volvió irrespirable. Algo oscuro y antiguo giraba a su alrededor, y los dos se dieron cuenta de que sus caminos los llevaban a un mismo destino, uno que prometía desvelar una verdad aterradora. ¿Qué pasaría si esa verdad no estaba hecha para ser encontrada? ¿Y si el precio a pagar fuera más alto de lo que estaban dispuestos a sacrificar? Mientras ambos luchaban en sendas paralelas, en el laberinto de sombras del hospital, un roce helado les recorrió la nuca. Un susurro tenuemente familiar, pero escalofriante, resonó en sus oídos. «No te vayas. Ella no está a salvo. Ella es la clave». La risa se intensificó, ahora un eco interminable, y la oscuridad se apropió de la luz, devorando sus miedos como si fueran caramelos. Mario y Ana, en ese momento, se dieron cuenta de que no podrían alejarse de lo que habían empezado.
La tormenta de terror se desataba a su alrededor, y la cuenta atrás había comenzado. ¿Cómo escaparían de la noche que parecía querer quedarse para siempre? En ese instante, un grito desgarrador resonó a lo lejos, uno que ambos reconocieron, y todo se tornó negro a su alrededor. ¿Serían capaces de desentrañar la oscura conspiración que los unía a ambos? ¿O caerían víctimas de la sombra que amenazaba con consumir sus almas? La noche apenas comenzaba. Las luces del hospital titilaban como si estuvieran a punto de sucumbir ante la interminable oscuridad. Ana se dejó llevar por el eco del grito. Cada paso que daba la acercaba a una realidad dolorosa, una realidad que gritaba por respuestas. Sin embargo, el suelo se sentía inestable, como si cada baldosín estuviera siendo absorbido por el terror que emanaba de las paredes. Mientras corría, un pensamiento la perseguía. ¿Es mi hermana quien grita? Esa pregunta se convirtió en un mantra que reverberaba en su mente. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación la empujaba a seguir adelante. En su camino, las risas de otros pacientes resonaban como un eco macabro, risas que a veces se transformaban en gritos de agonía, reflejando toda la desesperación que se había apoderado del lugar. Mario, por su parte, se había refugiado en una habitación vacía. La contención era un alivio momentáneo, pero el arrepentimiento de no haber seguido a Ana lo carcomía. «Debo encontrarla», pensó, y ya no podía soportar ignorar el llamado de sus almas perdidas. Abrió la puerta con cuidado, esperando que el mundo más allá le mostrara una salida. Al salir, una figura oscura le bloqueó el camino. Era un hombre, o lo había sido en algún momento. Su piel estaba pálida y su rostro descompuesto. «No sigas», advirtió, los ojos desorbitados llenos de terror. «El pasado nunca descansa aquí. No puedes abandonar lo que no conoces». «¿Quién eres?», Mario preguntó, su voz temblando entre la incertidumbre y la curiosidad, aunque sabía que no podía detenerse a charlar. El hombre solo rió, pero no era una risa normal. Había un retorcido dolor en ella. A medida que se alejaba, el hombre le lanzó un susurro. «No estás sola, nunca lo estuvo. Te está esperando». Mario sintió que el aire le faltaba. La desesperación se instaló con fuerza. ¿Qué significaba esto? ¿Su hermana estaba atrapada en este horror? A lo lejos, Ana había encontrado una estación de enfermería. Los frascos de medicamentos y los instrumentos quirúrgicos estaban esparcidos, como si hubieran sido abandonados deprisa. En ese momento, escuchó susurros que parecían salir de la nada. «Ella es la clave», decían. «Necesitamos que ella permanezca». La sangre se le heló en las venas. ¿De qué manera su hermana era la clave? Justo cuando estuvo a punto de girar sobre sus pasos, una sombra emergió del pasillo, alargando sus brazos hacia ella. Era la misma figura que Mario había visto, el médico de mirada vacía. «No se lo digas. No le digas que está bajo el encanto». Su voz resultaba sombría, como un eco de advertencias que se mezclaban con descargos de angustia. Ana sintió un impulso en su interior, casi como si las sombras trataran de satisfacer su curiosidad. «¿Bajo el encanto de qué?», le exigió. Pero el médico sonrió, dejando una línea de saliva negra caer de su boca. «Cuando llegues al corazón del caos, todas las respuestas vendrán a ti». Mario, que había encontrado a Ana al final de la sala, se acercó sin tomar en cuenta el peligro. «¡Ana!», gritó, pero ella no lo escuchaba. Las sombras eran más poderosas que sus gritos. Juntos sintieron cómo el aire se volvía más denso. Todo a su alrededor se convirtió en un torbellino de miedos y rencores, un caos palpable de almas atrapadas. Un último grito resonó en el hospital, más fuerte que cualquier otra cosa que hubieran escuchado. Era el clamor de cuerpos y voces perdidas que pedían salir. La oscuridad, ahora menos silenciosa, se volvió un rugido ensordecedor.
Mientras se enfrentaban a esa ola de terror, un pensamiento aterrador cruzó por sus mentes, un eco que se repitió. ¿Y si la única forma de escapar es a través del sacrificio? Con cada palabra, el escenario se oscureció aún más, revelando un rostro escondido detrás de la sombra, uno que ahondaba en sus recuerdos más profundos y oscuros. Todo lo que conocen es una mentira. La verdad se revela hoy. Las luces estallaron en 1000 fragmentos, y la oscuridad devoró el mundo, dejando solo una pregunta flotando en el aire, fría y solitaria. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar para desentrañar el horror que les esperaba? Ana y Mario se hallaron en una negrura tan densa que todo parecía estar apagado. No había luces, no había murmullos, solo el eco lejano de sus propios corazones latiendo. La angustia se arrastraba entre ellos como una sombra, cerrando las brechas que intentaban abrir entre sí. «¿Qué hacemos?», preguntó Mario sintiendo las manos sudorosas. Su mirada estaba fija en Ana, buscando respuestas en sus ojos aterrorizados. Ella lo contempló, paralizada, mientras los susurros comenzaban a resurgir. «La clave. Necesitamos encontrarla», pronunció casi en un susurro, recordando las palabras de la sombra que había enfrentado. Sin embargo, la oscuridad parecía moverse, como si estuviera viva, respirando sus miedos. «¿Pero cómo? No sé ni qué está sucediendo aquí», respondió ella, sintiendo el escalofrío recorrer su espalda. Las paredes parecían palpitar, como si respondieran a su incertidumbre. De repente, un sonido rompió el silencio. Era un llanto desgarrador. Ana se estremeció y miró en dirección al origen del sonido. «¿Escuchaste eso?», preguntó, su voz temblorosa. Mario asintió, sintiendo que la angustia le subía por la garganta. «Puede ser alguien más. Tal vez haya más sobrevivientes», dijo, convencido de que su hermana no estaba sola. Sigilosamente comenzaron a avanzar. El suelo crujía bajo sus pies, el aire se tornaba más pesado con cada paso. Las luces que antes solo titilaban, ahora parecían un eco de advertencias, parpadeando en un intento de advertirles. Las risas y los gritos fluctuaban, llenando el ambiente de un caos sonoro que no podían evitar. «¡Ana!», un grito resonó a lo lejos, claro y desesperado. Mario se congeló. «¡Es ella! ¡Debo ir!». Pero Ana lo detuvo. «No, espera, no puedes ir solo. No sabemos qué hay ahí fuera». Sin embargo, la urgencia en su corazón ardía más que su razón. «El hechizo, la clave, ella puede estar en peligro», lanzó Mario, sintiendo que cada palabra lo empujaba hacia adelante. Ana, presa del miedo, decidió seguirlo, aun sabiendo que dejarse llevar por la locura podía costarles la vida. Al adentrarse en la sala de emergencias, un aire gélido los rodeó. Frascos de medicamentos vacíos estaban esparcidos por el suelo. Las sombras parecían más densas aquí, como si estuvieran encarnando las almas que una vez caminaron por esos pasillos. De pronto, la puerta se cerró de golpe tras ellos. Un sonido ensordecedor les hizo girar. Era una figura, un niño. Tenía los ojos grandes, oscuros y perdidos. «Vengan, vengan al corazón del caos», susurró con una voz que parecía provenir de 1000 voces al mismo tiempo. La figura era a la vez inquietante y atrapante, como si poseyera un secreto que podía salvarlos o condenarlos. «¿Quién eres?», preguntó Ana, deslumbrada por la visión aterradora. «Soy el guardián», dijo el niño, extendiendo una mano que temblaba. «Él te espera. Lo que busques está dentro de ti. Ven». Ana y Mario intercambiaron miradas. «No podemos, no sabemos a dónde nos llevarás», respondió Mario, con la voz ahogada por el pánico. El niño sonrió, pero de una manera que heló la sangre de ambos. «Debes elegir, o quedarás atrapados para siempre». «No vamos a ir a ningún lado contigo», gritó Ana, dando un paso hacia atrás. El niño pareció desvanecerse, solo para materializarse de nuevo, más cerca esta vez.
Sin sacrificio no hay salvación. Desesperados, ambos comenzaron a retroceder lentamente, pero antes de que pudieran girar, una sombra más grande se alzó detrás del niño. La sala toda vibraba con violencia, y los susurros se intensificaron en un coro de gritos. «Tienes que elegir», resonaba más fuerte. De repente, las luces parpadearon con violencia. El ambiente se tornó hostil. «¿Qué harás para salvar a tu hermana?», preguntó una voz profunda desde la oscuridad. La figura se alzó completamente, revelando una forma familiar, una figura que Ana reconoció. «¿Eres tú?» Su corazón se detuvo. El terror se instaló al realizar que el sacrificio ya no era solo una idea, sino una posibilidad, una realidad que amenazaba con devorarlos completamente. La pregunta pesaba en el aire. ¿Estarían dispuestos a arriesgar todo para salvar lo que más amaban? Y justo así, la sala comenzó a girar, llevándolos a un abismo de desesperación y decisiones a tomar. El tiempo se desvanecía mientras un eco resonaba. La elección es suya, pero el tiempo se acaba. Ana y Mario se encontraron con la mirada fija en la figura que emergía de la oscuridad, su corazón latiendo desbocado. La sombra que antes parecía distante, ahora se hacía cada vez más concreta. La imagen de aquel ser casi familiar los llenó de un terror helado. «¿Eres tú?», Ana susurró con la voz entrecortada. Su mente no podía aceptar lo que sus ojos veían. Era un rostro querido, pero distorsionado, como un reflejo en un espejo roto. Las luces temblaban, lanzando destellos que mostraban momentos del pasado, risas, abrazos, recuerdos de otro tiempo. «Este lugar se alimenta de tus miedos, Ana», anunció la figura, su voz resonando como un eco distante. «El caos se cierne sobre ellos y tu sacrificio puede ser la única salida». «No», gritó Mario, interponiéndose entre su hermana y la forma, pero incluso él dudaba. La desesperación era palpable. «No es real, Ana, no puede serlo», insistió, buscando un asidero en su propio pánico. La sala parecía estar cerrándose, recibiéndolos en su abrazo mortuorio. El niño, ahora desvanecido, se convirtió en un murmullo en la bruma. «Todo lo que amamos puede salvarnos. Pero, ¿a qué costo?», parecía flotar en el aire como una advertencia. Las paredes de la sala de emergencias comenzaron a crujir, resonando con las voces de aquellos que habían partido. Gritos desgarradores, súplicas, el aturdimiento de unos ecos olvidados. «Tenemos que irnos, esto no es real», dijo Mario, tratando de agarrar la mano de Ana, pero ella estaba atrapada en la tormenta de sus propios recuerdos. «¿Y si sí es real? ¿Y si aún hay esperanza?», replicó, sus ojos brillando con lágrimas que no se atrevían a caer. Fue entonces cuando una luz intensa iluminó el oscuro vestíbulo. La puerta, antes cerrada, comenzó a entreabrirse, mostrando un pasaje incierto. El aire fresco y gélido entró, trayendo consigo un sentido de posibilidad. «Mira», Ana señaló. La luz era un alivio y una trampa al mismo tiempo. «Podemos salir». Al acercarse a la puerta, el sonido de las risas y los gritos aumentó, resonando en sus oídos como un coro de tortura. «No hay salida sin sacrificio», retumbó la voz nuevamente. «Elige, Ana. ¿Es tu vida o la de otros?». Mario sintió que la sala se inclinaba bajo el peso de la pregunta. «Ana, no puedes dejar que esto te controle. No, no lo hagas por él», suplicó, viéndola titubear. Su corazón se partía en dos, deseando salvarla y protegerla al mismo tiempo de una decisión que parecía inevitable. «Esto es lo que tengo que hacer», respondió Ana, apretando los dientes, mostrando una feroz resolución que Mario no había visto antes. Cuando se dio cuenta, ya estaba dando un paso hacia la luz. Fue entonces cuando el niño emergió nuevamente, esta vez con una sonrisa que mezclaba diversión y malicia.
Bienvenida al corazón del caos, dijo, mientras el eco de su risa lasciva llenaba la habitación. Las luces parpadearon y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. De repente, Mario se dio cuenta del cambio en el ambiente. Un frío nauseabundo se esparcía por la habitación, haciéndolos dudar. La puerta, que prometía una salida, comenzó a cerrarse, absorbiendo la luz, mientras los susurros se convertían en gritos frágiles que amenazaban con devorarlos. «¿Por qué no podemos salir?», exclamó Ana, dándose vuelta hacia su hermano, sus ojos reflejando un miedo profundo. «¿Qué hemos hecho?». El niño avanzó, su figura retorciéndose en la oscuridad. «Cada elección tiene un precio. Debes decidir. El tiempo se está agotando y las sombras clavan sus garras en tu alma». Mientras el terror se intensificaba, el eco de su propia elección reverberaba dentro de ellos. Ana se giró hacia su hermano, la incertidumbre pintada en su rostro. «Prométanme que harán lo necesario. La vida es más que una decisión». Y en ese preciso instante, una sombra más oscura surgió detrás del niño, amenazando con consumirlos de vuelta a la negrura. Atrapados entre el sacrificio y la salvación, Mario gritó: «¿Qué debemos hacer para salvarnos de esto?». La risa apenas contenida del niño se elevó por encima del caos. «La respuesta está en el dolor que sientes. ¿Pero qué estás dispuesto a sacrificar de realmente lo que amas?». Justo antes de que la oscuridad se lanzara sobre ellos, Ana giró a su hermano y juntos pronunciaron la pregunta que cambiaría todo. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo? El abismo se rió de su dilema, y con un abrumador grito las luces se apagaron, dejándolos en un silencio espeluznante, con una sola respuesta resonando: «La elección se hace, pero ¿qué pasará si no hay retorno?». La oscuridad los envolvió por completo, un manto pesado que parecía absorber cada destello de luz, cada fragmento de esperanza. El silencio profundo se instaló, como un grito ahogado que resonaba en sus corazones. Sin embargo, en la penumbra, pudieron sentirlo, un pulso, un latido constante, como si el mismo lugar respirara a su alrededor. «Ana», Mario gritó, su voz apenas un susurro. «¿Estás ahí?». La negrura delante de ellos se sentía opresiva, como un túnel del que no podrían escapar. Un escalofrío recorrió su espalda. No había respuesta. La imagen del niño, con su sonrisa torcida, había quedado grabada en su mente. «¿Dónde está la salida?», pensó. Más allá del miedo, un instinto primario de supervivencia afloraba en él. Debían encontrar una salida, un refugio, cualquier cosa que los alejara de esa oscuridad. Ana, por su parte, sentía el peso de la decisión que habían tomado. Pero, ¿habían decidido algo? La incertidumbre se apoderaba de ella. En su mente, el eco de la advertencia resonaba: «Cada elección tiene un precio». ¿Qué precio habían pagado al acercarse a la luz? De repente, un grito rompió el silencio. Venía de la profundidad de la sala. Ana y Mario intercambiaron miradas. Sus ojos reflejaron el pánico y la determinación a la vez. Debían avanzar. Sin pensar en lo que podrían enfrentar, comenzaron a caminar en la oscuridad, guiándose apenas por un hilo de susurros que se convertía en murmullos familiares. «Si todo esto es un engaño», murmuró Ana, temblando ante la posibilidad. «¿Qué pasará con nosotros? No quiero perderte, hermano». Sus manos temblaban mientras buscaba la suya. «No lo harás», Mario respondió, con una ferocidad que no sentía. «No vamos a perdernos en esta locura, juntos hasta el final». Mientras avanzaban, las sombras parecían agazaparse, deslizándose hacia ellos como serpientes en la noche. Las paredes comenzaban a cerrarse, el aire se tornaba más denso con cada paso, y entonces escucharon el llanto, un llanto desgarrador que rasgaba el silencio, seguido de un torrente de risas burlonas. «¿Qué es eso?», Ana dijo, su voz temblando.
La risa del niño resonaba claramente, pero no era la única. Otras voces se unieron al coro, risas y llantos entrelazados en una sinfonía del horror. Era como si un ejército de almas perdidas intentara advertirles, o quizás atraerlos hacia su destino. ¡Rápido!, ordenó Mario tirando de ella. Corrieron hacia la dirección de los ecos, sintiendo que el tiempo se les escurría entre los dedos. Las luces de emergencia parpadeaban como si estuvieran al borde de morir. Los destellos apenas iluminaban el camino por delante. A lo lejos, una figura se recortaba contra la última luz titilante. Su silueta se alzaba imponente. Mario y Ana se detuvieron en seco. No había duda, la figura se asemejaba al niño, pero era más grande, más oscura, como si la misma sombra se hubiera materializado ante ellos, devorando cada rayo de luz que intentaba esquivar su paso. «Regresaste a mí», susurró la figura, su voz un eco distorsionado de la que recordaban. «Buscabas respuestas, pero todo lo que hallarás aquí será tormento. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para salvarte?» Ana se sintió atrapada nuevamente en el dilema. ¿Qué tan lejos llegarían para salvar su alma? La figura se acercó, su rostro oculto en la oscuridad, pero sus ojos brillaban con intensidad. «Los recuerdos nunca se pierden, Ana. Todo lo que amaste, todo lo que has perdido». Comenzó a murmurar mientras la temperatura descendía, cada palabra como un hilo de hielo en su interior. Mario mantuvo su mano cerrada con fuerza sobre la de Ana, protegiéndola de lo desconocido. Pero en el fondo, la pregunta se cultivaba como una semilla extraña en sus corazones. ¿Podrían realmente estar dispuestos a perderse a sí mismos? Justo cuando la imagen de su madre apareció ante ellos, sonriendo dulcemente, la risa del niño resonó nuevamente. ¿Qué pasará cuando debas elegir entre el amor y la libertad? Sintiéndose desbordados, volvieron a mirar la figura. «¿Qué debemos hacer?», gritaron al unísono, sus voces perdiéndose entre el eco de las risas. La risa se detuvo, como si el tiempo se congelara. La verdad puede liberarlos, o consumirlos. Prepárense, la elección se acerca. Y en ese instante, la luz parpadeó una última vez, antes de apagarse por completo, dejando a Ana y Mario sumidos en la oscuridad absoluta, su respiración entrecortada resonando en la noche. Pero en la penumbra, algo comenzó a moverse, algo que iba en búsqueda de su respuesta. Ana sintió que el aire se volvía más frío, como si la misma oscuridad respirara a su alrededor. La figura se acerca, y la risa retumbante ahora era un murmullo bajo, casi suave, pero cargado de malicia. Algo se arrastraba en la penumbra, como si las sombras tuvieran voluntad propia. ¿Qué es eso?, preguntó, con el aliento entrecortado. Mario no tuvo tiempo de responder. Un roce helado pasó por su brazo, y ambos sintieron un escalofrío profundo que les recorrió la espalda. Las paredes se tornaron opresivas. Cada paso parecía ser un eco de sus corazones latiendo enloquecidamente. De repente, el silencio se rompió. Un susurro, un canto infantil y lamentoso, penetró en sus oídos. «Volveré por ti. Volveré por ti». «¡No!», gritó Mario apretando la mano de Ana con fuerza, como si eso pudiera ahuyentar la amenaza invisible. «Debemos seguir adelante. Tal vez haya una salida por aquí». Ana vaciló. ¿Y si no hay salida? ¿Y si nos estamos acercando más a lo que realmente teme, a lo que hemos perdido? «No podemos pensar así. No ahora», respondió él, apremiante. La imagen de su madre siguió grabada en su mente. Su sonrisa se volvía cada vez más borrosa, como si la oscuridad se la hubiese devorado. De pronto, un grito desgarrador resonó en el aire, un grito que era tan familiar, tan doloroso, como el de su madre. Ambos se congelaron, sus miradas se encontraron y comprendieron que el terror que sentían no provenía solo de la oscuridad, sino de lo que ésta traía consigo. «Debemos encontrarla, por favor», Ana murmuró,
y antes de que pudiera darse cuenta, estaba moviéndose hacia el sonido, casi hipnotizada, arrastrando a Mario tras de ella. Las risas burlonas se intensificaron. Un coro de voces infantiles decía: «Ven, juégalo, vente a jugar». Cuerpos invisibles se movían en la oscuridad, como si un grupo de niños danzara en una celebración macabra. «Esto no es un juego», murmuró Mario, su voz casi apagándose. El apremio en sus pies crecía a medida que las risas se elevaban, devorando el silencio y transformándolo en un ruido ensordecedor. Ana, sin quererlo, se encontró en una especie de sala grande, un lugar expandido en la oscuridad. Las risas parecían surgir de todas partes, y de repente, luces tenues comenzaron a titilar débilmente en un rincón. Se acercaron a la luz, sus almas temblando de esperanza. Pero lo que encontraron hizo que su corazón se hundiera. Un espejo. Ante ellos, un espejo antiguo que reflejaba no solo sus figuras, sino fragmentos de su pasado, momentos felices, risas, el calor del hogar. Pero al acercarse, empezaron a ver las sombras de los que habían perdido y sus rostros se torcieron en gritos silenciosos. «¡Ana, mira!», exclamó Mario. En el reflejo una figura pequeña se asomaba detrás de ellos, una sombra que parecía tener forma de niño. Era el niño de la sonrisa torcida, pero ahora su rostro estaba pálido y desencajado. «Regresé para jugar con ustedes», gritó la sombra. Las risas se transformaron en un eco estridente que hacía eco en sus cerebros. «¿Quiénes de ustedes quieren unirse a mí?». Una ola de miedo recorrió el cuerpo de Ana. «No, no, no», repetía, su voz hecha un hilo. «Esto no está bien». En un instante de claridad, Mario comprendió. «Ana, no podemos quedarnos aquí. Es una trampa», dijo, tirando de ella con fuerza. Pero cuando se dieron la vuelta, el espejo había cambiado. Ahora mostraba la imagen de su madre, atrapada, su cara distorsionada en un grito de terror. «¡Ayúdame, hijo!», clamó su voz, desgarradora, resonando en el aire como una campana que anunciaba su final. La figura del niño ahora estaba más cerca, casi a su lado. «Él puede salvarla, solo deben elegir, el precio es alto». Ambos sintieron una presión en el pecho, la urgencia de una elección inminente. La oscuridad parecía pulsar en respuesta a su miedo, mientras la figura del niño sonreía, desvaneciendo la esperanza. Ana cerró los ojos, casi deseando despertar de una pesadilla. «¿Qué haremos, Mario? ¿Qué haremos?». La risa se apagó repentinamente, y el silencio fue aún más aterrador que antes. El niño susurró: «El tiempo se acaba. ¿Sacrificarán el amor por la libertad o la libertad por el amor? Es el momento de decidir». Y justo cuando la presión se hacía insoportable, una explosión de luz brilló en el espejo, llenando el espacio con una claridad que los desorientó. Pero la luz se convirtió en fuego en un instante. ¿Acaso era esa la salvación o la condena? Detrás de ellos algo resonó en la oscuridad, algo que parecía recuperar su forma, algo que ya había decidido su camino. La luz intensa del espejo les deslumbró, y en un instante Ana sintió que era transportada a un lugar diferente. Se encontraba en una habitación, aún oscura, pero con paredes de un gris opaco que se desvanecían en una niebla espesa. A su lado, Mario parecía perdido, atrapado entre el miedo y la confusión. «¿Dónde estamos?», preguntó Ana, su voz temblorosa resonando en la penumbra. Una sombra se movía entre ellos, como si el aire mismo tuviera forma, y el frío se intensificó de inmediato, como si todo el calor se retirara de su cuerpo. «¡Mario!», gritó, cuando vio que él comenzaba a alejarse, atraído por algo, por una voz familiar, un eco que parecía llamarlo desde la neblina. «¡No te vayas!». Ana lo llamó, pero su voz se perdía en la confusión. Se atrevió a dar un paso hacia él, y en ese sentido la niebla comenzó a tornarse densa, como si quisiera abrazarla con sus garras heladas. De repente, el sonido de risas infantiles emergió de nuevo, más fuerte que nunca. Era una risa burlona,
como un canto que se mezclaba con los ecos de su pasado. Ana sintió un tirón en su memoria y en la niebla vislumbró rostros de niños, muchos de ellos extraños, otros les eran vagamente familiares. No puedo verlos, murmuró, sintiéndose atrapada entre lo real y lo imaginario. El pánico le empezó a consumir y buscó a Mario con desesperación. Mario, vuelve, por favor. Las risas se convirtieron en gritos y en el aire flotaba el eco de nombres olvidados. ¡Mamá! ¡Papá! Las palabras resonaban en su mente, haciendo que su corazón palpitara con dolor. La realidad comenzó a fragmentarse, y el lugar en el que se encontraba se dio la vuelta como si el mundo entero fuera un caleidoscopio oscuro. De pronto, Mario la encontró. Había algo en su mirada, un brillo espeso de terror y confusión. «Ana, lo siento. No sé lo que está pasando», dijo, y entre ellos la niebla formó una figura familiar. Era su madre, pero su rostro estaba borroso y lleno de sombras. «Ayúdame», gritó la figura extendiendo sus manos hacia ellos, pero su voz era un lamento. Ana sintió el dolor perforar su pecho, una herida que nunca sanaría. «No te vayas, te necesito». «No puede ser real», exclamó Ana, llevándose las manos a la cabeza, sintiendo que la locura acercaba su mente. Pero la imagen de su madre comenzó a desvanecerse, mientras las risas se volvían más insistentes. «Esto es un juego para nosotros». La sombra del niño apareció entre ellos con una sonrisa aún más torcida. Elige. Si quieres a tu madre, danos algo a cambio. ¿Qué están dispuestos a sacrificar?» Mario miró a Ana, su rostro reflejando un desgarro profundo. «No podemos dejar que nos manipulen», dijo con firmeza, aunque su voz temblaba. Pero justificado o no, la presión en su pecho crecía, hinchándose como un globo a punto de estallar. La figura del niño sonrió con malicia, acercándose más y más. «Si no quieren jugar, puedo llevarme algo más», dijo antes de desaparecer en una nube de risas. Ana sintió un tirón en el estómago, un gran vacío. «¿Qué significa eso? ¿Qué más van a querer de nosotros?» Su voz resonó con nerviosismo y miedo, ahora ya consciente de que cada decisión podría ser fatal. Y con cada palabra, la oscuridad fue cerrándose a su alrededor. La superficie alrededor de ellos comenzó a temblar, y el espejo quedó delante de ellos como un portal, brillando con un fuego moribundo. «No», murmuró Mario, desconcertado por la confusión aplastante. Pero la imagen de su madre siguió apareciendo y desapareciendo, gritando por ayuda y llamando su nombre. «No puedo más», gritó Ana, desesperada por encontrar una salida, por salvar a su madre y a sí misma de este tormento. Mientras la risa y los gritos se mezclaban en un torbellino de terror, la luz del espejo comenzó a pulsar, como si se estuviera alimentando de su temor. «Esto no es real, no puede ser real», aulló, y en el clímax de su desesperación, la última imagen que vio fue la de un rostro oscuro, sonriendo desde la niebla, justo antes de que la luz se apagara por completo. Y en la profunda quietud que siguió, Ana y Mario supieron que la oscuridad había ganado otra batalla. Pero en el fondo, la pregunta seguía resonando. ¿Podrían encontrar la salida o estaban condenados a jugar por siempre en este juego macabro? La calma trajo consigo un silencio ensordecedor. Ana y Mario estaban atrapados en una incesante oscuridad donde el tiempo se había detenido. Todo era borroso, la niebla aún danzaba a su alrededor, haciéndoles dudar de su propia existencia. «¿Ana?», susurró la voz temblorosa de Mario. Se giró en la dirección de donde creía que estaba ella, sintiendo que la distancia se alargaba como un hilo delgado a punto de romperse. «Estoy aquí». Su voz era un eco al borde del abismo. Ana luchaba por encontrar su centro, pero el vacío la presionaba por todos lados.
No sabía si había transcurrido un segundo o una eternidad. Todo a su alrededor parecía estar vivo, respirando con la angustia que emanaba de ellos. «Debemos encontrar una salida», dijo Mario, pero no tenía idea de a dónde ir. Las risas infantiles empezaron a resurgir, suaves al principio, pero gradualmente haciéndose más estridentes, como ramas rasgando el silencio. «¡Cállenla!», gritó Ana, cubriéndose los oídos. El sonido era un tormento, una tortura que les recordaba que el juego nunca había terminado. En su desesperación, recordó el espejo, la única fuente de luz que habían visto. «El espejo, Mario. Debemos volver al espejo». Con paso incierto, se dirigieron hacia el lugar donde lo habían visto por última vez. Cada paso que daban era como andar sobre cristales rotos, y la niebla parecía reírse de su esfuerzo, tratando de desorientarlos. Finalmente, ante ellos apareció el espejo. Su superficie era oscura, como un océano desbordante pero calmo, reflejando una realidad distorsionada. Ana se acercó despacio. Su corazón latía ferozmente contra su pecho, mientras el terror palpitaba en el aire. «¿Qué estás esperando?», preguntó Mario con aprensión, notando el cambio en la expresión de Ana. Apartó la mirada del espejo, pero no pudo evitar vislumbrar algo inquietante, una sombra detrás de ellos en el reflejo. Ana extendió su mano hacia el cristal, y en ese momento una fuerza la empujó hacia atrás, como si una tormenta estallara en su interior. «¡No!», gritó, dando un paso atrás. El ambiente cambió de nuevo, la niebla se disipó y la oscuridad reveló una figura en la entrada, un niño con una mirada penetrante. «¿A dónde creen que van?», preguntó, su voz un canto suave pero lleno de una malicia palpable. «¿No han terminado de jugar?». Ana sintió que el aire se le escapaba. Las risas infantiles resonaban de nuevo, pero esta vez las voces eran más agudas, más cercanas. «No, no somos parte de esto. No queremos jugar», exclamó, y la figura del niño se acercó más. «Pero ya están en el juego, y he venido a ofrecerles una última oportunidad». Las palabras del niño eran dulces pero inquietantes, como un cebo inmenso arrojado a un pez desorientado. Mario se colocó frente a Ana, su expresión endureciéndose. «Estamos aquí por nuestra cuenta. No necesitamos tu ofrecimiento». Un silencio tenso llenó el aire, y la neblina empezó a girar a su alrededor, reviviendo los ecos de sus miedos más profundos. «¿Qué tan lejos llegarían para salvar a su madre?», preguntó el niño, un reto en su mirada. «Pueden jugar y ganar la libertad o irse con las manos vacías, pero hay algo que deben entregarme». Ana sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué necesitas? ¿Qué quieres?». La urgencia hizo que su corazón se acelerara. Mario tomó su mano, mirando profundamente en sus ojos. «Sus miedos», respondió el niño con una sonrisa predadora. «Díganme lo que más temen, y tal vez, solo tal vez, les ayude, o al menos permitan que sus miedos se conviertan en parte de mí». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que el tiempo se acababa. ¿Qué harían? ¿Serían capaces de arriesgar sus almas para salvar a alguien más? La risa de los niños, ahora cruel y burlona, llenaba sus oídos. «Mario», susurró Ana, su voz temblorosa, «¿qué haremos?». La figura del niño avanzó, sus ojos avivados en una oscuridad profunda. La tensión se hizo insoportable, un camino bifurcado ante ellos, lleno de posibilidades y peligros. Pero antes de que pudieran decidir, la risa se convirtió en gritos, y la niebla devoró el espacio que los rodeaba. En un instante todo se volvió blanco, y sintieron que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El espejo se iluminó con una luz aterradora, y una voz retumbante resonó en su interior. «Las elecciones son suyas, pero recuerden, la oscuridad nunca se rinde fácilmente».
La luz del espejo gritó y se apagó de nuevo, dejando a Ana y Mario en la penumbra. Pero en el fondo, un eco sombrío reverberaba. ¿Podrían enfrentar su mayor miedo y encontrar la salida? ¿O acaso el juego había apenas comenzado? Ana y Mario se encontraron nuevamente atrapados en la penumbra, el eco de sus decisiones resonando en el aire. La figura del niño se desvaneció, pero sus palabras, tan dañinas como un cuchillo, aún flotaban en sus mentes. ¿Qué tanto temen? ¿Qué están dispuestos a entregar? El miedo en sus corazones se convirtió en un torbellino descontrolado. Ana, sintiendo el peso de su hermano a su lado, recordó la risa de su madre, el amor que las sombras intentaban arrebatarles, pero el dolor de perderla se entrelazaba con la posibilidad de salvarla. Mario, no podemos dejar que esto nos consuma, debemos actuar, dijo, su voz quebrada, pero firme. ¿Qué si descubrimos qué buscamos de verdad? Mario lanzó su mente girando. ¿Y si el verdadero sacrificio significa hacer lo que nunca hemos querido? ¿Y si tenemos que enfrentarnos a nuestros peores miedos? Ana comprendió súbitamente. Lo que más tememos somos nosotros mismos, nuestra propia debilidad, el miedo de perderlo todo. Mientras el eco retumbaba en la sala, se sintieron cercados por las sombras, como si el propio espacio respondiera a su revelación, intensificando su angustia. Las risas se transformaron en un coro infinito, envolviéndolos en desesperación. Finalmente, presa de un impulso, Ana giró hacia el espejo. La imagen que reflejaba se volvió distorsionada, mostrando sus temores y recuerdos más oscuros. Su infancia marcada por la ausencia de su madre, el miedo a ser abandonados, la culpa de no haber podido protegerse entre sí. Esto es lo que tememos, la pérdida. Ana gritó, su voz resonando en el silencio. Lo aceptamos. El espejo comenzó a brillar, pero en su interior no era luz, sino llamas danzantes. Por fin reconocieron su verdad, murmuró el niño, apareciendo nuevamente, su sonrisa perversa iluminada por el fuego del espejo. Ahora, ¿qué están dispuestos a darme? Mario, aferrando la mano de Ana con fuerza, susurró. No dejaremos que nos atrapes. No hay nada que temer si estamos juntos. En la fracción de un segundo, una imagen destellante emergió en el espejo. Su madre, buscando su ayuda, pero también sonriendo, escapando de las sombras que la rodeaban. ¿Es esto lo que deseas? ¿Que volvamos a perder lo que amamos? El niño se burló, girando en el aire. Podrían tenerlo, solo deben entregarme sus más profundos temores y aceptarlo. Ana y Mario se miraron, comprendiendo que el camino hacia la redención a veces requiere enfrentar el dolor. Con el corazón palpitante, decidieron dar lo que tanto temían. «Estamos listos», dijo Ana. «Estamos dispuestos a dejarlos ir. El miedo a perderse ya no tiene poder sobre nosotros». El niño se detuvo y la atmósfera cambió. Las risas se desvanecieron como una brisa suave. Una sombra oscura fluyó del espejo. Los ecos de la angustia fueron absorbidos, llevándose consigo la desesperación de 1.000.000 de almas perdidas. «Entonces la elección está hecha», proclamó la figura. «Así sea». Las llamas del espejo se avivaron, devorando la oscuridad, y en un instante un torrente de luz deslumbrante envolvió a Ana y Mario. Las sombras chillaban, batallando contra la luz brillante mientras su encierro se desvanecía. Y entonces la luz se despidió de ellos, y los hermanos se encontraron en el vestíbulo del hospital. Ana respiró hondo, reconociendo el aire de la libertad. Las risas y los gritos se habían convertido en ecos lejanos, y la pesada atmósfera las había soltado. Su madre estaba a salvo en su mente, un reflejo de amor inquebrantable superando la oscuridad. «Lo logramos», dijo Mario, su voz llena de alivio. «Lo hicimos juntos». Con la sensación de un peso levantado, juntos salieron del hospital.
La luz de la luna iluminaba el camino hacia el futuro. Los recuerdos de su lucha quedaron grabados en sus corazones, pero también llevaban consigo la revelación poderosa. El amor es más fuerte que el miedo. Mientras regresaban a casa, un sentimiento de esperanza se apoderó de ellos. La oscuridad siempre existiría, pero sabían que siempre habría luz si se mantenían unidos. La travesía había terminado, pero lo aprendido les acompañaría a lo largo de sus vidas. Aprender a sobreponerse al miedo, enfrentar el pasado y salir adelante. Como hermanos, siempre serían un faro el uno para el otro. Sin embargo, los ecos de lo vivido en el hospital resonarían en su mente, recordándoles que hay batallas que merecen ser libradas, pero que a veces la mayor batalla es la que nace dentro de nosotros. Y así, mientras la luz se desvanecía y la noche se hacía eco de su historia, Ana y Mario se miraron con una sonrisa. Después de todo, el amor siempre sería su elección más brillante. No olvides, tu apoyo es vital. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para impulsar este contenido y alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final impactante. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demuestra tu apoyo y no dejes que se apaguen las historias.